Buenos días a los colegas y las colegas que van a participar en esta mesa, así como los que nos acompañan en la transmisión. Como ya Marcia Rodríguez señaló las indicaciones que deben de cumplir los ponentes, entramos ya en materia y le cedemos la palabra a Luis Ernesto Flores Fontes, que nos va a presentar su ponencia intitulada Cambio social y revolución interna en el Boletín Esfuerzo del Seminario Mayor de Hermosillo, 1971-1972. Adelante, Luis Ernesto. Sí, muchas gracias, doctor Lorenzana. Ya está compartida la pantalla, ¿verdad? No, todavía no. A ver, share. Ahí está ahora sí, ¿verdad? Correcto, adelante. Muy bien. Bueno, esta ponencia se relaciona con un trabajo de investigación que he estado yo realizando en los últimos años. Es un trabajo que se llama Iglesia y Cambio Social en Sonora, 1919-2020. Y esta ponencia se deriva de uno de los apartados que yo trabajo en ese proyecto relacionado con uno de los actores que están detrás del proyecto del Boletín Esfuerzo, especialmente los 2 años que aquí se estudian, que son los años de 1971 y 1972. El Boletín Esfuerzo es un boletín que fue fundado en 1938, es, digamos, desde entonces hasta la fecha, porque se sigue publicando, es la publicación oficial del Seminario Mayor de Hermosillo, y la primera publicación se realizó el 25 de diciembre de 1938. Se editó el primer ejemplar en La Parcela. La Parcela era una finca rústica que estaba ubicada cerca del centro de Hermosillo, del centro antiguo de Hermosillo, cerca del Parque Madero al oriente del Parque Madero, y era la sede del Seminario de Hermosillo. Lo fue hasta el año de 1961. Ahí se publicó el primer ejemplar del Boletín Esfuerzo y ya cumplió 82 años ahora en el pasado mes de diciembre. Desde 1938 se han publicado 904 números de este boletín. Y según los datos que yo tengo, todavía hace como un año antes de que iniciara la pandemia, tenía un tiraje de 4,000 ejemplares impresos mensuales, que es una muy buena cantidad, digamos, de ejemplares que se editaban, se preparaban, se realizaban ahí mismo y se hacían a través de suscripción la entrega. En sus orígenes, este boletín pues se adhirió a la llamada buena prensa católica y por obvias razones, de acuerdo al espíritu de la época, pues se dedicó en sus primeros números a hacer una especie de apologética, defensa de la fe, que era lo normal en ese momento, y de ataque contra los enemigos, ¿no? del tiempo, que eran el comunismo, el progreso. Es, digamos, lo que se conoce como la perspectiva integrista que ha desarrollado Roberto Blancate. Y hasta antes del Concilio Vaticano II, que es el parteaguas histórico que marca la renovación de la Iglesia a nivel mundial, que se celebró de 1962 a 1965, pues el boletín podemos decir que promovió la visión de la acción católica sonorense, especialmente de la Acción Católica Juvenil Sonorense, la ACJS, que era la línea que el obispo Juan Navarrete Guerrero marcó y diseñó para la iglesia de Sonora desde 1919, que él llegó a Sonora, casi hasta 1968 que se retiró. Hace poco más de un año me tocó asistir a un panel para celebrar los 80 años del boletín, y yo en un intento de revisar el material que había estado consultando en los archivos del seminario, que es donde se encuentra
este boletín, hice un intento de periodización y detecté 4 etapas históricas en el boletín. La primera yo le llamo la etapa preconciliar, que va desde el primer ejemplar en 1938 hasta el año 1961. La segunda etapa es la etapa conciliar y posconciliar, que va de 1962, que es cuando inicia el Concilio Vaticano, incluye el movimiento de la Iglesia Latinoamericana en Medellín y concluye en 1980. La etapa de fin del siglo, que son los últimos 20 años antes de terminar el siglo XX, y la última etapa, que es la que comprende el 2001 a la fecha, que es la etapa de inicios del siglo XXI. ¿Por qué considero que es relevante este boletín? Desde mi punto de vista, es uno de las fuentes primordiales, principales, para estudiar y analizar la forma como ha evolucionado, como evolucionó la percepción y la vivencia del cambio social y religioso desde el interior de una institución educativa que es el Seminario Mayor de Hermosillo. Y es una institución educativa religiosa muy relevante porque es donde se forman y se han formado los líderes religiosos de la Iglesia Católica de Hermosillo. Entonces, el boletín nos permite acercarnos a la manera como se estaba percibiendo desde dentro de esa institución lo que estaba sucediendo afuera en la sociedad y afuera también en el mundo eclesial. El objetivo de la ponencia es retomar algunos conceptos, 3 específicamente: el concepto de movimiento de cambio social que propone François Outard, el de régimen de laicidad que propone Émile Poulain, y los modelos de iglesia que propone Leonardo Boff, para analizar el giro innovador que se dio en la línea editorial de este boletín en los años de 1971 y 1972. E intentar bosquejar a partir de ello un mapa de actores que intervinieron en este cambio. En esos 2 años el boletín cambió su línea editorial, como vamos a ver ahorita, de una manera radical e incluyó temas que no se abordaban anteriormente y que incluso no se abordaron, no se volvieron a abordar después en esta publicación. En el caso de Outard, lo que yo retomo es su planteamiento de que los movimientos de cambio social tienen algunos objetivos comunes. Uno de ellos es deslegitimar la lógica del capitalismo y definir nuevas utopías. Otro es la búsqueda de alternativas, que es el elemento que a mí más me interesa retomar para el caso que estoy estudiando. Y otro más es la búsqueda de alianzas. De acuerdo a Outard, intento de todos los movimientos de cambio social se suele realizar en contextos de lucha, en contextos de represión por parte del poder dominante y en contextos de intentos de cooptación también por parte del poder. Y yo lo que me pregunto es que si la teología de la liberación, que fue un movimiento religioso social originado en Latinoamérica a finales de los 60, influyó en el giro innovador que tuvo el boletín Esfuerzo o no influyó. En el caso del planteamiento de Poulain, lo que él plantea en un libro que publicó en el 2012 es que el tema de la laicidad es una de las grandes ideas y de las enormes aventuras que han sucedido, intelectuales y políticas que han sucedido en el mundo cultural, y establece Poulain para el caso de Francia específicamente, no para el caso de México, pero se pueden aplicar algunas cuestiones para el caso de México, 4 proposiciones relacionadas con el régimen de laicidad. La primera es que es a los católicos a quienes la institución de la laicidad les ha costado más. La segunda, que parece contrastante, pero es, digamos, paradójica incluso, es que es a los mismos católicos a quienes la gestión de la laicidad que le llama Poulain, es decir, la manera como se han adecuado leyes y normas, está hablando de Francia, también les ha sido más favorable a los católicos. Es contrastante que por una parte les haya
costado más el logro de la laicidad, y por otra parte también les beneficia también al mismo tiempo. Y la tercera proposición, que a mí en lo particular es la que más me interesa retomar, es el planteamiento de Pulá de que hasta el momento nada ha podido detener el movimiento secularizador, emancipador, modernizador de la sociedad, que se va desprendiendo y alejando cada vez más de la fe y la cultura cristianas. Entonces es como un movimiento amplio, donde la brecha entre Estado e Iglesia, digamos, se amplía cada vez más. Y la cuarta proposición, que también es muy interesante de Pulá, es que dice que es necesario que este fenómeno se estudie, se analice, se comprenda, se decodifique para analizar con los ojos de la historia, con los ojos de la sociología o de las ciencias sociales, qué es lo que está sucediendo en este proceso de ruptura, ¿no? Y él, aquí lo cito, dice, hay ahí una fuente de reflexión inagotable, ¿no? Para quien quiera, digamos, investigar el tema. Y me pregunto aquí, para retomar la idea de Pulá, cómo se aplican algunas de las proposiciones de Pulá al caso de estudio del Boletín de Esfuerzo. Y por último, el último modelo teórico que retomo es el de Leonardo Boff, un teólogo brasileño ya retirado de la Iglesia. En su momento fue muy controvertida su posición, incluso fue condenado al silencio por el Papa Benedicto XVI, etcétera, etcétera. Expone Boff 4 modelos de iglesia y relacionados con 4 prácticas eclesiales que dice que han pervivido durante siglos, durante mucho tiempo en la iglesia. El primero es la iglesia como Civitas Dei, donde se entiende a sí misma como una totalidad, desde adentro es de donde interpreta lo que sucede en la sociedad. Hay una frase muy conocida que es: fuera de la iglesia no hay salvación, se aplica para este concepto de iglesia. El segundo es la iglesia como Mater et Magistra, que es el antiguo pacto colonial, donde iglesia y Estado trabajan de manera conjunta, ¿verdad?, para conservar sus respectivos privilegios. El tercero es la iglesia como Sacramentum Salutis, que corresponde al modelo eclesial del Vaticano II, el modelo de modernización de la iglesia, que es, desde mi punto de vista, uno de los que más ha influido en la actualidad. Y por último, la iglesia progresista de los pobres, la iglesia latinoamericana, o el modelo, perdón, de iglesia de los pobres, que se deriva de Medellín en 1968. Y aquí nos preguntamos qué modelo de iglesia es el que inspira el cambio realizado en esfuerzo en el periodo que se estudia. El esfuerzo, el boletín, que como les comenté hace un momento, es la publicación oficial del seminario. En los años que se eligieron, que es 1971-72, sufrió un cambio radical de formato, de línea editorial. Aquí podemos ver, nada más a manera de muestra, 3 portadas. La portada de enero-febrero de 1971, la portada de marzo-abril del 71 y la portada de mayo-junio de 1971. Podemos ver no nada más lo atractivo de los colores, sino algunos de los temas que se abordan en el boletín. ¿Cuáles son las innovaciones que detecté, que descubrí en el formato? Bueno, además de la portada con colores atractivos, la ilustración, tanto en la portada como en interiores, de fotografías e imágenes, para atraer, digamos, la atención del público. Se dirige principalmente al público juvenil. Está elaborado por jóvenes seminaristas que más o menos sus edades fluctúan entre los 18, 19, 20 años hasta los 26. Entonces podemos decir que quienes lo elaboran son jóvenes y está dirigido principalmente a jóvenes. Hay un cambio de concepto. La revista se llamaba antes, o se identificaba a sí misma como una revista de instrucción religiosa, y pasa a ser una revista de promoción humana y cristiana. Hay un cambio también en el órgano de dirección. Anteriormente participaba la ACJS como parte del equipo de diseño del boletín, y en esta parte desaparece la ACJS y queda solamente a cargo del Círculo de Periodismo del seminario. Hay una combinación de temas religiosos y sociales, y hay una serie de nuevas secciones que
dan la señal de que hay una total apertura, ¿no? Un diálogo con lectores, fotos, recomendaciones de libros, etc. Yo detecté dos innovaciones, una en el contenido religioso y otra en el contenido social de los temas. En el contenido religioso, aquí hago una breve síntesis de algunos temas y nada más de leerlos se pueden dar la idea de cómo se replantearon temas que son realmente temas religiosos, pero están planteados desde otra perspectiva. Está Iglesia y Juventud, Marx y Cristo, el aspecto humano del sacerdote, prácticas pastorales, Navidades, besar un Jesucito, que es una especie de visión crítica respecto a lo que es la Navidad, hacia un seminario regional, que es un planteamiento que se hace para ver si se puede crear un seminario entre todo lo que es Baja California, Sinaloa, Sonora, etcétera. El tema de la pobreza empieza a aparecer, la teología de la liberación, en una entrevista que se le hace a un teólogo, Alex Morelli, que estuvo aquí de visita en Hermosillo. Hay temas relacionados con las comunidades eclesiales de base que representan a la Iglesia Progresista y al Centro Cultural Universitario, que es una iniciativa de un sacerdote de los que fueron, digamos, más innovadores aquí en el caso de Hermosillo, que es Miguel Ángel Montaño. Y hay también innovación en lo que son los temas de contenido social. Y aquí podemos ver desde una reseña, una crónica deportiva relacionada con el campeonato de los Naranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico, en la temporada 70-71, la historia también a manera de crónica de un pepenador, don Manuel, un análisis sobre la reforma educativa que estaba en curso en esos años, recomendación de libros especialmente para los jóvenes, fotos relacionados con los mass media, con el racismo, con la guerra y lo que en ese tiempo los jóvenes veían como temas de alto impacto, el diálogo con los lectores en una especie de comunicación abierta con el que no estaba en el seminario y lo leía desde fuera, análisis de músicas y canciones, aparecen ahí el Serrat, etcétera, las canciones que estaban de moda en ese tiempo, análisis también de la religiosidad popular, el tema de doña Isolina y sus devociones, analiza las cuestiones de las novenas, los rosarios, las mandas, etcétera, crónica urbana, también hay un artículo dedicado al crecimiento que está teniendo Hermosillo y un apartado de vitrina de curiosidades donde se abordan algunas cuestiones de adelantos científicos. Aquí hago una muy rápida revisión del mapa de actores. Prácticamente me interesa destacar los tres cortes. En el primero están Hermenegildo Rangel, que es el fundador del Esfuerzo, representa a la línea del arzobispo Navarrete totalmente, es el fundador también de la ACJS en Sonora. Después sigue Cruz y Acuña, José Esteban Sarmiento y Pedro Moreno Álvarez. Pedro Moreno Álvarez se convierte en el sucesor de Hermenegildo Rangel como líder modal del periódico Esfuerzo. Los tres son sacerdotes, los tres participan con algún escrito en el Esfuerzo. Después sigue una ruptura ahí con Miguel Ángel Montaño, que significa, digamos, el enlace entre la iglesia o los perfiles navarretianos anteriores y los nuevos perfiles de jóvenes vinculados al arzobispo que llega en 1966, que es don Carlos Quintero Arce. Estamos hablando en esa línea, la línea que sigue al padre Miguel Ángel Montaño, que está marcado en rojo, pues se vincula totalmente con Medellín, con Vaticano II y con algo de la teología de la liberación. De ahí se derivan las iniciativas de una iglesia progresista que forma las primeras comunidades de base aquí en Sonora, donde participan otros sacerdotes, Manuel Portela, Antonio García, Alberto Morán y Jesús Flores. Y abajo, donde está la estrella, están los jóvenes que escribían en ese momento y hacían el boletín, donde se destaca Daniel Landgrave Gándara, como el líder de ese grupo. Y estos jóvenes pues ya son formados en el espíritu del Vaticano II y en una buena parte de lo que está empezando a suceder en la Iglesia Latinoamericana de Medellín. Evento de primavera, le llamo yo, donde se abren las puertas y entra aire nuevo a los planteamientos del seminario, nada más dura 2 años.
71-72. Después desaparece y se retoma la vieja tradición, digamos, de ver la perspectiva del boletín como algo relacionado solamente con temas religiosos y temas vocacionales. Ya termino con las conclusiones, que son 5. La primera es que el Boletín Esfuerzo, en esos 2 años que se analizan, pues realiza un giro radical en la línea editorial, donde se refleja el cambio social y religioso que empieza a impactar al interior de la Iglesia como institución. La segunda conclusión es que las temáticas religiosas y sociales que se abordan en esta nueva línea editorial denotan una gran influencia del movimiento secularizador y laicista y un alejamiento de la concepción integrista prevaticana y de la concepción de la religiosa de la cristiandad. Entonces el modelo, el boletín, perdón, adquiere un formato de revista mucho más juvenil y dirigida a un público más laico que religioso. En cuanto a la temática religiosa y social, predomina el modelo de iglesia que es impulsado por el Vaticano II y algunas pistas, algunas pinceladas del nuevo modelo de iglesia que se estaba empezando a construir en Latinoamérica a partir de Medellín. Los actores que conviven en este análisis representan diversos modelos de iglesia, no están todos en la misma línea de una iglesia progresista, hay iglesia también prevaticana y hay iglesia vaticana, pero sin duda quienes generan el cambio son este grupo de jóvenes influenciados pues por el nuevo espíritu del concilio y el nuevo espíritu de los temas que estaba tomando la iglesia latinoamericana, que eran mucho más enfocados hacia lo social. Y como les comentaba ahorita, el proyecto de apertura de innovación editorial pues nada más dura 2 años. A partir de 1974, el Esfuerzo se convierte de nuevo en un órgano oficial de la obra de las vocaciones. Esto le reorienta la línea editorial, lo limita en cuanto a su formato y a su contenido, pero paradójicamente es lo que le permite que subsista hasta el día de hoy, porque la obra de las vocaciones es una especie de equipo de soporte donde se aportan recursos monetarios o a través de las suscripciones para que este boletín se siga sosteniendo y como ha sido. Es decir, se sacrificó lo innovador, la apertura para proteger, digamos, la sobrevivencia de este boletín, de esta publicación. Ahí la dejo yo, creo que ya cumplí mis 15 minutos, si es que no me pasé.